que reclamaba como reuniones de clientes, pero que los recibos mostraban claramente como cenas para dos en restaurantes románticos. Cargos de vino premium, que supuestamente eran para eventos corporativos, pero que habían sido entregados a su apartamento personal. El patrón era claro y sistemático. Leonardo no había cometido un error impulsivo movido por el amor. Había estado robando de la empresa durante meses, usando los fondos corporativos para financiar su estilo de vida y presumiblemente para impresionar a mujeres, incluyendo a mi exnovia. Esta revelación cambiaba completamente la naturaleza de su situación legal. Ya no se trataba de un error de juicio aislado, era fraude sistemático y premeditado. El tipo de delito que los fiscales federales persiguen agresivamente para hacer ejemplos públicos. Decidí que era momento de dar el siguiente paso en mi estrategia. Llamé a mi abogado personal, Roberto Morales, uno de los litigantes más respetados de la ciudad. Le expliqué la situación y le pedí que explorara las opciones para una demanda civil personal contra Leonardo, separada de las acciones corporativas. Roberto fue directo al grano. Con el patrón de fraude sistemático, tendríamos una base sólida para demandarlo no solo por los daños financieros directos, sino también por daño emocional y angustia mental. Podríamos argumentar que había conspirado deliberadamente para seducir a mi novia usando fondos robados, causándome trauma psicológico significativo. Era una jugada brillante. Incluso si Leonardo lograba evitar tiempo en prisión por los cargos corporativos, la demanda civil lo perseguiría durante años. Sus futuros salarios podrían ser embargados, sus activos congelados. Sería una sentencia financiera de por vida. Esa tarde, mientras revisaba algunos contratos en mi oficina, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero cuando contesté, escuché una voz familiar llena de desesperación. Era la madre de Leonardo, la señora Mendoza. Señor Vázquez, me disculpo por llamarlo directamente. Conseguí su número a través de la universidad donde enseño. Mi hijo me ha contado lo que pasó, y quería hablar con usted personalmente. Sé que Leonardo cometió un error terrible, pero es un buen chico que se dejó llevar por las emociones. ¿Está dispuesto a trabajar con usted para resolver esto? ¿Podríamos encontrarnos para discutir algún tipo de arreglo? Su voz temblaba ligeramente, y pude detectar el orgullo herido de una madre que acababa de descubrir que su hijo era un delincuente. Le respondí con mi tono más profesional y comprensivo. Señora Mendoza, aprecio su llamada, pero me temo que esto ya no es un asunto que se pueda resolver con una simple disculpa. Su hijo ha cometido fraude corporativo sistemático. El asunto ahora está en manos de nuestro departamento legal, y francamente, las autoridades federales. La escuché respirar profundamente del otro lado de la línea. Señor Vázquez, por favor. Leonardo dice que usted era como un mentor para él. Dice que lo respetaba mucho. ¿No hay nada que podamos hacer? Somos una familia trabajadora, respetable. Esto destruirá no solo su futuro, sino nuestra reputación en la comunidad. Ese fue el momento en que decidí entregar mi primera revelación devastadora. Señora Mendoza, debo ser completamente honesto con usted. Su hijo no solo robó dinero de la empresa, usó ese dinero robado para seducir y quitarme a mi novia de 2 años. Los boletos a París, el hotel de lujo, todo fue pagado con fondos que él había estado robando sistemáticamente durante meses. Esto no fue un error emocional. Fue una conspiración calculada y criminal. El silencio que siguió fue absoluto. Finalmente, escuché un sollozo ahogado antes de que colgara el teléfono. 2 semanas después de la llamada de la señora Mendoza, los eventos comenzaron a desarrollarse con una velocidad que incluso yo encontré impresionante. El departamento legal de la empresa había completado su investigación, y los hallazgos eran aún más damatorios de lo que había anticipado. Leonardo no solo había estado robando durante meses, había sido increíblemente estúpido al respecto. Había usado la tarjeta corporativa para comprar regalos caros, que luego había vendido en línea para obtener efectivo. Había reservado habitaciones de hotel para reuniones de clientes,
que nunca habían tenido lugar, usando las habitaciones para encuentros románticos. Incluso había cargado membresías de gimnasios de lujo y tratamientos de spa, todo bajo el pretexto de gastos de bienestar corporativo. El total de sus robos ascendía a $67,400 durante un período de 5 meses. Era una suma que transformaba esto de una travesura juvenil a un delito grave que garantizaba tiempo en prisión federal. Pero la verdadera revelación llegó cuando el equipo forense de TI de la empresa revisó su computadora corporativa. Encontraron algo que me hizo reír a carcajadas cuando Roberto me lo contó por teléfono. Leonardo había estado manteniendo un archivo de Excel titulado Plan de Carrera en su escritorio. El archivo contenía una lista detallada de mujeres profesionales exitosas en la ciudad, incluyendo sus lugares de trabajo, ingresos estimados y potencial de relación a largo plazo. Mi nombre aparecía en la columna de obstáculos a superar, junto a Marisol. Había estado literalmente cazando mujeres con dinero, usando los fondos robados de la empresa para financiar su operación. Marisol no había sido más que un objetivo en una lista de conquistas planificadas. Era depredador, calculado y completamente despiadado. Esta información cambió toda la narrativa del caso. Ya no se trataba de un joven enamorado que había cometido errores por pasión. Era un estafador en serie que había usado el fraude corporativo para financiar un esquema elaborado de manipulación romántica. El fiscal federal asignado al caso, una mujer llamada Patricia Herrera, me llamó personalmente para discutir mi testimonio. Me explicó que querían usar este caso como ejemplo público de fraude corporativo juvenil. Los medios ya habían comenzado a reportar la historia, especialmente después de que alguien filtrara los detalles del archivo de Excel. La historia se había vuelto viral en las redes sociales bajo el hashtag El Interno Estafador. Los blogs de noticias financieras la habían recogido como un caso de estudio sobre la importancia de la supervisión corporativa. Incluso algunos programas de noticias televisivas estaban considerando segmentos sobre el caso. Leonardo se había convertido en el rostro público del fraude corporativo millennial. Su fotografía de LinkedIn aparecía en artículos con titulares como «Cómo un interno destruyó su futuro por Instagram» y «El peligro de las tarjetas corporativas sin supervisión». Mientras tanto, Marisol estaba experimentando sus propias consecuencias devastadoras. Su empleador, una agencia de relaciones públicas boutique, la había despedido después de que los clientes comenzaran a expresar preocupaciones sobre estar asociados con el escándalo. En el mundo de las relaciones públicas, la reputación personal es todo, y la suya había sido completamente destruida. Escuché a través de contactos mutuos que había tenido que mudarse de regreso con sus padres en Queens, después de no poder pagar el alquiler de su apartamento en Manhattan. Sus propios padres, inmigrantes trabajadores que habían sacrificado todo para darle una educación universitaria, estaban devastados por la humillación pública. Pero la revelación más deliciosa llegó cuando mi asistente Carmen me entregó una copia de la revista New York Business Weekly. En la portada había una fotografía mía tomada en la última conferencia de tecnología, junto con un titular que decía: «El ejecutivo que atrapó al estafador. Cómo la vigilancia corporativa previno una crisis mayor». El artículo me pintaba como un líder corporativo ejemplar que había detectado y detenido hábilmente un esquema de fraude antes de que pudiera causar daños más significativos a la empresa. Citaba a varios expertos en seguridad corporativa elogiando mi respuesta rápida y decisiva y mi supervisión proactiva de empleados de alto riesgo. La ironía era exquisita. Mi venganza personal había sido transformada por los medios en un ejemplo de liderazgo corporativo excepcional. Mi jefe me había llamado esa mañana para felicitarme por el manejo magistral de una situación compleja y para informarme que la junta directiva estaba considerando mi promoción a director regional, una posición que había estado buscando durante 2 años. Leonardo, mientras tanto, había sido arrestado formalmente la semana anterior. Las fotos de él esposado,
con aspecto demacrado y barba descuidada, habían aparecido en varios medios locales. Su fianza había sido fijada en $75,000, una suma que su familia claramente no podía pagar. Así que permanecía en la cárcel del condado esperando el juicio. Su abogado público había intentado contactarme varias veces para discutir un acuerdo de culpabilidad, pero Roberto había manejado todas esas comunicaciones con eficiencia brutal. No habría misericordia, no habría acuerdos. Íbamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias legales. 6 meses después, el día de la sentencia finalmente llegó. Había bloqueado toda la mañana en mi calendario para estar presente en el Tribunal Federal. No todos los días uno puede presenciar la culminación perfecta de una venganza tan meticulosamente ejecutada. Leonardo se veía demacrado y considerablemente más delgado que la última vez que lo había visto en la oficina. Su traje barato no disimulaba la realidad de que había pasado los últimos meses en prisión preventiva, después de que su familia no pudiera reunir el dinero para la fianza. Su abogado público, un hombre joven que claramente estaba abrumado por la complejidad del caso, había hecho lo mejor que pudo, pero los hechos eran indisputables. La jueza Patricia Vega fue eficiente y directa. Leyó la lista completa de cargos: fraude federal, mal uso de fondos corporativos, lavado de dinero y conspiración para cometer fraude. El total de restitución requerida había aumentado a $89,600 después de incluir los costos legales, intereses y daños punitivos. Cuando la jueza preguntó si Leonardo tenía algo que decir antes de la sentencia, él se levantó tembloroso y comenzó a leer una declaración preparada. Su voz se quebró mientras hablaba sobre remordimiento, sobre cómo había perdido el rumbo, sobre la vergüenza que había traído a su familia. Mencionó específicamente que lamentaba profundamente haber lastimado a personas inocentes en su búsqueda de un estilo de vida que no podía permitirse. Fue una actuación patética, pero la jueza Vega había visto esto suficientes veces como para no impresionarse. Cuando terminó, ella anunció la sentencia: 2 años y medio en prisión federal, seguidos de 3 años de libertad condicional y restitución completa de todos los fondos robados más intereses. Pero había una sorpresa final que incluso yo no había anticipado. La jueza también ordenó que Leonardo registrara como delincuente financiero una designación que requeriría que reportara cualquier empleo futuro que involucrara acceso a fondos corporativos o tarjetas de crédito. Efectivamente, había sido prohibido de por vida de trabajar en cualquier posición de responsabilidad financiera. Después de la audiencia me dirigía hacia mi auto cuando alguien me tocó el hombro. Me volteé y encontré a Marisol parada detrás de mí. Se veía terrible. Había perdido peso, su ropa era claramente de segunda mano, y tenía la mirada hueca de alguien que había perdido toda esperanza. «Alejandro», me dijo con voz apenas audible, «sé que probablemente no quieres hablar conmigo, pero necesitaba verte. Necesitaba disculparme». No sabía nada sobre lo que Leonardo estaba haciendo. Pensé que realmente era exitoso, que realmente tenía dinero. Me mintió sobre todo. La miré durante un largo momento, saboreando la ironía de la situación. Aquí estaba la mujer que me había dejado por un hombre más exitoso, ahora suplicando mi comprensión después de descubrir que su príncipe azul era un delincuente común. «Marisol», le dije finalmente, «mantuviste que querías más pasión y ambición en tu vida. Parece que la encontraste». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «He perdido todo, Alejandro. Mi trabajo, mi apartamento, mi reputación. Nadie en la industria me contratará después de esto. Mis padres apenas me hablan. No tengo a dónde ir». Sentí una satisfacción fría y completa. No había crueldad en mi respuesta, solo la aplicación lógica de las consecuencias naturales. Hiciste tu elección, Marisol. Elegiste abandonar una relación estable por la emoción de algo que parecía más glamoroso. El hecho de que resultó ser una ilusión construida sobre dinero robado no es mi responsabilidad. 2 semanas después,
recibí la llamada que había estado esperando. Mi jefe me informó que la junta directiva había aprobado mi promoción a director regional de desarrollo de negocios. El aumento de salario era sustancial, y la posición incluía un paquete de relocación para trasladarme a nuestra nueva oficina en San Francisco. La ironía final llegó en forma de un artículo en Harvard Business Review titulado Liderazgo Crisis: cómo la detección temprana previene el fraude corporativo. El artículo citaba mi manejo del caso Leonardo como un ejemplo perfecto de supervisión proactiva y respuesta ejecutiva decisiva. Había sido invitado a hablar en conferencias sobre seguridad corporativa. Mi historia había sido incluida en un libro de texto sobre ética empresarial. La venganza que había ejecutado contra mi ex novia infiel y su amante delincuente había sido transformada en una carrera dorada para mí. Mientras empacaba mi oficina para la mudanza a San Francisco, encontré una última sorpresa en mi correo. Era una carta escrita a mano desde la prisión federal. La letra era de Leonardo. La carta era larga y llena de disculpas desesperadas, súplicas por perdón y promesas de restitución completa tan pronto como fuera liberado. Pero la línea que más me impactó estaba cerca del final. Nunca entenderé cómo alguien puede ser tan calculadoramente cruel, pero supongo que finalmente aprendí que hay consecuencias para subestimar a las personas. Doblé la carta cuidadosamente y la puse en la trituradora de documentos. Leonardo tenía razón en una cosa: había aprendido sobre las consecuencias. Y yo había aprendido algo también: que la paciencia, la posición y la aplicación meticulosa del poder institucional son herramientas mucho más efectivas que cualquier arranque emocional. Mi venganza había sido perfecta porque nunca había sido realmente sobre venganza. Había sido sobre justicia, ejecutada con la precisión de un bisturí quirúrgico a través de los canales apropiados del poder corporativo y legal. A veces, la mejor venganza es simplemente permitir que las personas enfrenten las consecuencias naturales de sus propias decisiones terribles.